¿qué efectos tiene la cocaína? Por una parte te puede producir arritmias que pueden llegar a ser incluso mortales. Y luego encima, si estás consumiendo cocaína, hay ciertas medicaciones que necesitamos poner en un infarto que no podemos poner. La norma esa que decían los típicos cardiólogos antiguamente, un vaso de vino al día alegra el corazón. No. Creatina sí, de hecho se ha investigado recientemente y se ha visto que dar creatina incluso en personas mayores potencia el desarrollo de músculo, previene que tengan osteoporosis, que tengan osteopenia y los mantiene activos y vigorosos durante más tiempo, pero el resto de anabolizantes, pues testosterona y todas esas cosas raras que usa la gente, eso mejor evitarlo. El vivir estresados, el vivir en esta multitarea que nos tiene hoy en día locos de un lado para el otro, eso también daña muchísimo el corazón. El estar todo el día enganchados al móvil, esa recompensa inmediata que tenemos pues cuando estamos en Instagram, en TikTok, pasando vídeos, todo eso al final nos tiene sumidos en un caos que hace que nos aumenten pues ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores del estrés que también van afectando tu corazón. Todas esas células grasas, todos esos lípidos extra que tenemos en nuestro cuerpo, esas chichas, como así decirlo, desemboca en hipertensión, colesterol alto, diabetes sobre todo. Diabetes es una cosa muy loca y se ha demostrado que cuanto más controles el peso, más puedes controlar estos factores y más puedes prevenir un infarto. Así que es importantísimo y sobre todo en nuestros niños. ¿Los sustos pueden producir un infarto? ¿Pueden parar el corazón? Sí que puede producir una especie de infarto. Cuando uno tiene un susto se libera mucha adrenalina, que es la hormona del estrés, y puede hacer que se cierren súbitamente las arterias del corazón. Puede generar un infarto. Hay que hacer chequeos cardiológicos y sobre todo en deportistas, donde hay una tasa de mortalidad altísima en personas que tienen enfermedades del corazón que no se han diagnosticado. Bien, hoy tenemos con nosotros a una invitada que se dedica a cuidar lo más valioso que tenemos y que muchas veces no hacemos ni caso, y es nuestro corazoncito. Es cardióloga y va a ayudarnos a entender mejor el motor que llevamos. Y vamos a darle la bienvenida directamente. Angélica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Encantada de estar aquí y compartir un ratito contigo. Bien, pues hoy, aprovechando que tenemos con nosotros a la doctora Angélica Figueroa, que no dije antes su apellido, vamos a empezar con una pregunta que a priori puede ser básica o puede ser que a lo mejor digas, todos sabemos lo que hace, entre comillas, el corazón, pero ¿qué es el corazón? ¿De qué está hecho? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es tan importante que entendamos eso? Vale, el corazón es la bomba, es el centro del cuerpo. Es básicamente un músculo que tiene también nervios, tiene venas, tiene arterias como el resto de órganos y se encarga de hacer que toda la sangre pueda circular desde la cabeza hasta el dedo chiquitito del pie. Y es un órgano muy importante porque bombea 5 litros de sangre por minuto y es capaz de en un día llenar una piscina olímpica. Imagínate, qué locura, ¿eh? Una piscina olímpica. No, en un día. En un día. Mientras no nos enteramos porque estamos nosotros haciendo nuestra vida. Entonces es muy importante que lo tratemos con cariño, que lo intentemos preservar lo máximo posible y que intentemos prevenir todas las posibles enfermedades que puedan ocurrir en él, sobre todo pues infartos, insuficiencia cardíaca, enfermedades, bueno, congénitas, hereditarias. Así que es muy importante que chequeemos nuestro corazón de vez en cuando. Y podríamos decir que el corazón podría ser el órgano más importante que tenemos. Hombre, el más importante tampoco. Cada uno cumple su función. Si no tenemos cerebro, por ejemplo, si estamos en una muerte encefálica, por mucho que el corazón bombee, pues no hay mucho más que hacer. Si el corazón bombea, pero los riñones no funcionan correctamente, pues ahí también tenemos un problema. Empezamos a retener líquido, nos metemos en insuficiencia cardíaca. Al final esto es un sistema de colaboración, por así decirlo. Pero si el corazón va mal, probablemente el resto de órganos también vayan mal y vayan cayendo en cascada. Claro, es un órgano más importante. Te lo pregunto porque, por ejemplo, nombras los riñones, ¿no? Se puede vivir con un riñón en vez de con dos. O la vesícula, por ejemplo. Hay gente que hay piedras en la vesícula, se la quitan y viven sin ella, ¿no? Sí. Pero sin el corazón no se puede vivir. Sin el corazón no se puede vivir. Te pueden trasplantar, te pueden poner el de otra persona que haya fallecido, desgraciadamente, pero sin corazón no puedes vivir. Vale, ¿y qué hábitos cotidianos dañan más el corazón? Y que probablemente, porque claro, sabemos los típicos, el tabaco, el tal, ¿no? Pero hombre, ¿cuáles son los que la mayoría de la gente a lo mejor ni sospecha también? Es verdad que el tabaco es el típico, el que sabemos absolutamente todos y que nadie hace caso, esa es otra. Pero hay otros hábitos, por ejemplo, el estrés.
El vivir estresados, el vivir en esta multitarea que nos tiene hoy en día locos de un lado para el otro, eso también daña muchísimo el corazón. El no tener unos buenos hábitos de sueño, el dormir menos de 5 o 6 horas, el estar todo el día enganchados al móvil, esa recompensa inmediata que tenemos pues cuando estamos en Instagram, en TikTok, pasando vídeos, todo eso al final nos tiene sumidos en un caos que hace que nos aumenten pues ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores del estrés que también van afectando tu corazón. Entonces todo eso deberíamos intentar reducirlo o intentar compensarlo por otra parte con hábitos saludables, por ejemplo el ejercicio, meditar y obviamente pues comer sano y todo lo que ya nosotros más o menos sabemos. Vale, comer sano. Eso ya haremos doble clic dentro de un ratito, que tengo aquí unas cuestiones sobre alimentación que me gustaría tratar un poquito. Bien, vamos al lío ya. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas que puede tener un corazón que no está funcionando bien o síntomas más comunes de infarto. ¿Y cuáles son los menos conocidos? Porque la típica, ¿no? Me duele el pecho, me duele el brazo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de infarto que hay? La del infarto se la sabe casi todo el mundo. Típico dolor en el pecho, que es opresivo, es como si una persona estuviera empujándote en el pecho, que eso luego se puede ir a la mandíbula, al brazo, dan ganas de vomitar, dan sudores y muchas veces no es un dolor constante, puede ir y venir, que eso indica que el infarto pues está ahí la arteria a puntito de caramelo, a puntito de cerrarse. Vale, pero es verdad que luego tenemos otras muchas enfermedades que también son muy prevalentes y sobre todo aquí en Canarias, como la insuficiencia cardíaca, que eso es el músculo débil, el corazón no puede asumir las necesidades del cuerpo, entonces se cansa, por así decirlo, y empiezas a retener líquidos, empiezan a hinchar las piernas, empieza a faltarte el aire cuando estás caminando, cuando subes una cuesta, una escalera, necesitas dormir con más almohadas y eso son cosas que pasan mucho, sobre todo en nuestra población, cuando va cumpliendo de 60 años para adelante y no se dan cuenta y cuando vienen a lo mejor ya tienen un problema muy grave. Pues eso no lo sabía yo. Lo de dormir con más almohadas. ¿Sí? Me dejaste preocupado. Sí, sí. Yo duermo con bastantes almohadas. Yo cuando lo pregunto en la consulta me miran en plan, qué loca, ¿para qué quieres saber con cuántas almohadas duermo? No, y es algo muy importante, de verdad que sí. Bueno, ya me explicarás después por qué duermo con tantas. Vale, yo tengo aquí, ¿puede durar un infarto varios días? Y esta pregunta es, ¿por qué te la hago? Porque tengo un caso cercano que, pongamos domingo, me duele un poco el pecho y tal, fue a urgencias, le pusieron oxígeno, salió bien, no le mejoró y tal. Luego pasó lunes, martes, seguía con un poquito de dolor, así tipo como dices tú, opresivo, y cuando fue el martes volvió, le hicieron electro y le dijeron, mira, es que te tienes que quedar porque te está dando un infarto. Y es como, si le estaba doliendo desde el domingo, ¿que lleva teniendo infarto desde el domingo o cuánto dura un infarto? Realmente la definición como tal de infarto lo sabemos básicamente por una analítica. Hacemos una analítica, vemos unos marcadores específicos del corazón y ahí vemos y decimos, esto es un infarto. Antes del infarto hay una formación de placa de colesterol constante, que esto es desde que somos jóvenes, esto no es de un día para el otro. Y esta placa de colesterol puede llegar un momento que sea tan gruesa que tenga la arteria taponada a lo mejor en un 90%. Pues claro, la arteria, dependiendo de lo que uno esté haciendo, si uno camina, por ejemplo, las necesidades del cuerpo son mayores, esa arteria necesita más flujo de sangre, pero como está casi taponada, pues no le llega todo bien. Entonces ahí puede doler el pecho y el dolor cuando uno cuando uno deja de hacer ese esfuerzo, se quita. Entonces estás ahí con ese sí pero no durante unos cuantos días hasta que al final la arteria se termina de ocluir y ahí es donde ya tenemos el problema, ahí es donde tenemos que correr. Ese sí que es el infarto como tal. Lo anterior es la angina, el paso previo. Vale, eso es importante que quede claro. Y otra cosa, cuando estás teniendo un infarto como tal, como dices tú, pues son obvios, ¿no? Los síntomas y los signos de una persona que está infartando grave. Pero en estos casos en los que todavía no ha llegado a darte el viaje, para entendernos, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el médico para detectar que probablemente te vaya a dar un infarto? Que es lo típico que te dicen, llegaste a tiempo, llegas un día más y te da. O sea, ¿cuáles son los indicadores? Análisis, electrocardiograma, ¿cuáles son? Sí. Lo básico que hacemos en toda consulta de cardiología, un electrocardiograma, un ecocardiograma, que es como una ecografía del corazón, es para ver las estructuras, ver el músculo, ver que todas las partes del músculo contraigan bien, que al final es la forma indirecta que tenemos de valorar las arterias del corazón. Y una cosa que hago muchísimo en la consulta, que son las pruebas de esfuerzo. Como mucha gente suele empezar con ese dolor cuando camina, cuando hace algo de esfuerzo, cuando tú le pones
in situ, hacerlo en la consulta, en la cinta y vas viendo su electro, muchas veces hay cambios que llaman mucho la atención y dices, esa arteria está a punto de caramelo. Entonces ahí ya directamente muchas veces los tienes que dejar ingresados y se le hace un cateterismo y se ve que la arteria efectivamente estaba a lo mejor al 90%, al 80% y se trata. Con el propio catéter, o sea, en el propio procedimiento del cateterismo se puede tratar, ¿no? Sí, sí. El cateterismo normalmente es una técnica, bastante sencilla que se hace todos los días en nuestros hospitales. Se pone un poquito de anestesia local en la muñeca, otras veces en la piernita si no se puede por la muñeca, y se pasan unos catéteres que son muy finitos. Esos catéteres permiten poner un poquito de contraste, mirar, y si hay alguna obstrucción, por ese mismo catéter, que se cambia por uno un poquito más grueso, se mete todos los dispositivos, el stent, todo lo que necesitas plegadito, y luego cuando llega a la zona de la obstrucción se expande, entonces deja la zona abierta para que la sangre vuelva a pasar sin problema. Pero la verdad es que es un procedimiento que es muy top hoy en día, que uno tenga un infarto y te puedan arreglar así de fácil. Sí, el caso que te estaba contando fue así, con el cateterismo y stent. Y sí, eso es como si llamases al fontanero, ¿no? Básicamente, efectivamente. En el corazón tenemos electricidad, que son las arritmias como tal, son los cables, y por otra parte tenemos la fontanería, que son los infartos. Bien, sí, la gente que se dedica a eso, pues es como si fueran los fontaneros del corazón. Los fontaneros del corazón. Sí. Ojo al dato, ¿eh? Me odiarán cuando escuchen esto. No creo. Bueno, a lo mejor se sentirán como fontanero, tal. Chicos, chicas, que es una forma de hablar, ¿vale? Para que lo entendamos. Vale. Aquí tengo una, y es cierto que las mujeres y los hombres tienen síntomas distintos a la hora de tener un infarto. Sí. ¿Y eso por qué? Muy frecuente. Y también los diabéticos. Los diabéticos es por una parte pues porque con el exceso de azúcar los nervios se van estropeando, por así decirlo. Entonces cuando tienen el infarto muchas veces son asintomáticos. No lo notan hasta que ya suele ser tarde. Ya suelen tener síntomas más de cansancio, de retención de líquido, de insuficiencia cardíaca. Y en las mujeres la diferencia está en que no solemos tener tanto dolor en el pecho opresivo, sino que a veces las mujeres lo que tenemos es la típica penita canaria. La típica penita que tú ves una paciente en urgencia y te dice, no, tengo una penita, y puede ser desde un dolor de barriga hasta un infarto fulminante. Y solemos tener más sudoración, más síntomas raros que no nos hacen sospechar y entonces solemos llegar tarde. La diferencia realmente no se sabe muy bien por qué es, porque en realidad el corazón del hombre y de la mujer, fisiológicamente y anatómicamente, es prácticamente igual. La única diferencia es que como nosotras solemos ser más pequeñitas, nuestro corazón también suele ser más pequeño que el de un hombre, pero nada, discretamente. Vamos, que es la misma bomba que tenemos todos. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Vale, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre su corazón antes de que sea demasiado tarde? Hay algo que dirías, mira, tienes que entender esto. Hay que entender que hay que cuidarlo. Porque es lo que decíamos antes, sin corazón no se puede vivir. Y si nosotros tenemos unos malos hábitos mantenidos durante mucho tiempo, inevitablemente ese corazón va a terminar sufriendo. Entonces, está en nuestra mano. 3 de cada 4 infartos, 3 de cada 4, un 75%, se podrían evitar si nosotros, antes de llegar a ese punto, hacemos bien las cosas. Comemos sano, no fumamos, hacemos ejercicio, hacemos meditación. Nos cuidamos básicamente, algo que está en nuestra mano. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere que esto se sepa porque al final siempre hay intereses. Claro, obviamente. Siempre hay intereses para todo. Claro, ahí entro yo también en otra, ¿no? Mucha gente piensa, sí, pero es que hay que vivir, o la típica frase, pues de algo hay que morir. Entonces es como, pues o sea, no hago las cosas al 100% bien, pero lo que yo siempre digo es, bueno, pues hazlas al 90%. Intenta hacer el mayor porcentaje posible de las cosas bien. O sea, si haces el 90% de las cosas bien, tendrás menos probabilidades de que te pase algo que si haces un 30% de las cosas bien. Hombre, por supuesto. Entonces, claro, hacerlas al 100% yo creo que es, no sé si creo que es prácticamente imposible, porque siempre hay un pequeño porcentaje que no controla uno. Vas por la calle, los coches, el humo te entra, quieras o no. Pero bueno, intentar que lo que esté en tu mano. Claro, y además, dentro de las formas de morir, yo creo que debe haber formas más dulces de morir que tener un infarto, porque hoy en día los infartos no son fulminantes. Puedes estar 5 o 6 días con ese dolor que va y viene, te puede dar una arritmia. Además, puede ser que el corazón lo cuentes después y se quede débil y tengas una insuficiencia cardíaca que no te deje moverte de tu casa, no te deje ir a hacer la compra, no te deje caminar, jugar con tus nietos o jugar con tus hijos. Entonces, yo creo que debemos prevenirlo lo máximo posible. Y ahora que nombraste eso de los nietos, los hijos, a mayor edad, mayor probabilidad de infarto. Sí.
Desde luego que sí, eso es una variable que nosotros no podemos controlar. Y ser hombre tampoco. Ser hombre, ir cumpliendo años y tener antecedentes familiares son 3 factores que no son modificables. Eso ahí. No hay nada. Pero tenemos otros muchos en los que sí que podemos influir. Y eso es lo que intentamos normalmente en las consultas de cardiología. Vale, pues entonces lo que hay que intentar es buscar la manera de no envejecer. Bueno, Nos quedáramos todos con 20 años, tendríamos muchas menos probabilidades de que nos den infarto, ¿no? bueno, de todas formas hoy en día está aumentando considerablemente la cantidad de infartos en gente joven y estamos muy asustados, no sabemos muy bien por qué es. Si es por la alimentación, los ultraprocesados, la falta de ejercicio, la falta de exposición a la luz solar, la vitamina D. Yo creo que hay muchas cosas que estamos haciendo muy mal y cada vez en las consultas vemos gente que a lo mejor con 35 años ya tiene su primer infarto. Eso es una locura. Sí, claro. Yo tengo una posible causa, pero no se puede decir aquí porque nos banean y nos censuran el podcast, pero algo que tenemos para que no nos dé otra cosa. Creo que nos entendemos. Lo digo así porque si no nos censuran aquí. Bien. Vamos con curiosidades, ¿no? ¿Por qué a veces sentimos como si el corazón nos diera un salto, ¿no? Como un vuelco. Como un vuelquito, La como típica, un susto. sí, lo típico de me dio un vuelco el corazón. ¿Eso Eso. qué es lo que nos pasa? Es muy frecuente eso. Viene muchísima gente a consulta preguntándome precisamente por eso. Eso es porque nuestro corazón es como si fuera un tambor. Va siempre rítmico, pam, pam, pam. Pero de repente hay un latido que se adelanta y hace papam. Entonces, eso es lo que se conoce como la extrasístole, un latido que viene de otra parte del corazón. Puede ser de la parte alta, de la parte baja, pero lo suyo es que se adelanta. Entonces, en lo que ese latido se adelanta, para que vuelva otra vez todo el sistema a reiniciarse, toda la electricidad a empezar de cero, hay como una pequeña pausa. Y en esa pausa da tiempo que el corazón se llene un poquito de más. Y eso es lo que notamos, la pausa y el siguiente latido que es más fuerte. Porque ha dado tiempo eso, a que tenga más sangre para expulsar. Eso es algo normal, eso lo tenemos absolutamente todos, pero lo tenemos en una cantidad que normalmente es pequeñita, a lo mejor un 1% de los latidos que tenemos en 24 horas. Esto si no es algo que moleste, si no es algo que lo notemos con mucha frecuencia o no se ve que está en una cantidad muy exagerada en un holter, normalmente no se le hace ni caso. Eso es algo que está ahí y ya está. Sabemos que está, listo, no pasa nada. Vale, es una forma de funcionar del corazón. ¿Y cuándo deberíamos preocuparnos por estos extrasístoles? Si son muy frecuentes, si a cada rato, a lo mejor en un día notamos 3-4 veces que tenemos esa sensación de extrasístole, notarlo no debería ser lo normal. También si se acompañara de mareos, de que uno notara una presión o dolor en el pecho, si aparte de eso tuviéramos palpitaciones, taquicardia, notar que no solo es un latido, sino luego más latidos se ponen rápido, en esos casos sí que hay que consultar. Vale. Ahí, siguiente pregunta que tengo, ¿no? Entonces, hablando un poco de todo esto, ¿cuándo es necesario ir al cardiólogo o a la cardióloga en tu caso por algo que sentimos en el pecho? Porque dolorcitos en el pecho tenemos todos en algún momento. Que si me duele aquí, que si me duele aquí, que si me duele el brazo. No siempre un dolor de brazo es preocupante, ni siempre un dolor en el pecho es preocupante. Ahí hay musculatura, hay de todo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es necesario ir por un dolor en el pecho? ¿Cuál es el tipo de dolores por el que deberíamos plantearnos ir a un cardiólogo? Si son muy frecuentes, sea como sea el dolor, no viene de más, no está mal hacer una revisión, ver que todo esté funcionando bien, porque lo primordial es descartar lo importante, y lo importante en este caso es que no sea una angina de pecho, que no venga del corazón. Entonces, cualquier tipo de dolor, si es algo muy recurrente, si es algo molesto y si es algo que a uno le genera duda, vete a un cardiólogo. No vas a perder absolutamente nada. Te van a hacer un chequeíto, van a descartar que no haya ninguna cosa rara, van a ver el resto de factores de riesgo, tensión, colesterol, azúcar, y si está todo bien, pues listo, otra cosa mariposa. Se le echa la culpa a la ansiedad, que la tenemos todos hoy en día, se le echa la culpa pues desde una pequeña inflamación del cartílago, el músculo, pero siempre que hay dudas hay que ir a un cardiólogo, porque ya decimos que las mujeres los dolores de infarto no siempre son típicos. Entonces no podemos generalizar, no podemos decir siempre que el dolor sea opresivo, el brazo, la mandíbula y con náusea, hay que ir. Y si no es tu caso, y si solamente tienes un poquito de sudoración y eso es un infarto, si hay dudas, hay que ir. Vale. ¿Y se puede prever que va a haber un infarto? Es decir, si yo, imagínate, yo estoy sano y voy mañana a tu consulta y tú me haces unas pruebas, ¿tú podrías saber si yo dentro de un futuro cercano
voy a tener un infarto? ¿O es completamente imposible? Puedo ir viendo el andar de la perrita, como decimos aquí en Canarias. Yo puedo ver si, según tus factores de riesgo y tu edad, marcadores de la analítica, tienes más o menos riesgo de que en un futuro próximo tengas un infarto. Por ejemplo, en una analítica completa, pues podemos ver cómo está el colesterol, el bueno, el malo, los triglicéridos, la lipoproteína A. Esto es una cosa muy novedosa. Esto es como si fuera un marcador genético que nos indica, independientemente de los niveles de colesterol que tengas, si tu colesterol va a tender a subir con los años, si es algo genético, si viene ya de la familia, si ese colesterol es más pegajosito, más denso de lo normal. Todo eso son factores de riesgo que cuando vas sumando, es como cuando vas comprando papeletas, pues llega un momento que eso desemboca en un infarto. Si tienes también el azúcar alto, si tienes la tensión alta. Yo a todos mis pacientes que vienen a consulta, lo primero que hago es un electro, pero también medirles la tensión. Y si tienen una tensión muy descontrolada, puede ser bata blanca, sí, pero puede que no. Entonces casi todos se ríen porque yo tengo unas tablitas que me he hecho yo en el Excel que se las mando para que se tomen las tensiones una semana en casa, lo más relajados posible y tal. Y así controlamos todos esos factores de riesgo que podemos modificar de antemano. Vale, pues nada. Todos los que nos están viendo y las que nos están viendo que vayan al cardiólogo, que no pasa nada tampoco. Tampoco que nos asustemos. No, Tampoco que nos desde asustemos. luego que no. Que no cunda el pánico tampoco por cualquier cosita, pero bueno, chequeo de vez en cuando no viene mal. Pero exacto. Vale, pasamos a alimentación, porque aquí yo tengo preguntitas, ¿no? Lo nombrabas antes, vamos a hacer ahora doble clic en esto. ¿Qué alimentos son los mejores aliados para el corazón? Después hablaremos de los que son los menos, ¿vale? Pero los más aliados, ¿cuáles son? Los mejores son los que suben tu colesterol bueno, porque el colesterol bueno o HDL es el que va barriendo, por así decirlo, el colesterol malo de las arterias del corazón. Entonces, todo lo que sea aguacate, aceite de oliva, frutos secos como las almendras, como las nueces, pescados que sean así grasitos como el salmón, como el atún, todo eso sube tu colesterol bueno y es muy beneficioso para tu corazón. Luego también muchas frutas que son ricas en antioxidantes, como por ejemplo los frutos rojos. Los frutos rojos son buenísimos porque tienen un bajo índice glucémico, es decir, tienen poco riesgo de subirte el azúcar y convertirte en diabético, pero tienen muchos antioxidantes que al final relajan todo lo que son los vasos sanguíneos y hacen que la sangre fluya mejor. Y bueno, luego más cosas, té matcha, café, todo lo que sea antioxidante, todo lo que sea antioxidantes es bueno para el corazón, pero depende también de la forma en la que los consumamos. Y de la cantidad, ¿no? Porque claro, el café es malo, hombre, claro, si te tomas una tacita todos los días a lo mejor no, pero si te mandas 5 tazas de café al día, al igual se te acelera un poco el ritmo cardíaco. Efectivamente. 2 tacitas de café al día están muy bien, pero ya de ahí para arriba, mucho más riesgo de arritmia sobre todo. Vale, y nombrabas té matcha. Té matcha. Yo soy súper fan ¿En del qué se té diferencia el matcha. té matcha de los otros té? Yo qué sé. ¿De cuál, por ejemplo? ¿Del té verde? Té verde, por ejemplo. Pues esto es un subtipo de té verde en realidad, pero es como un poquito más específico, es japonés y al principio era simplemente un ritual que usaban ellos como de bienestar, de gratificación, pero poco a poco ha ido entrando en el mundo occidental y como se ha hecho tan famoso, se han hecho un montón de estudios y se ha visto que en realidad es diferente del café, obviamente, también tiene café pero en menor cantidad y te genera una sensación de energía que es constante, no tiene esos altibajos que te genera el café. Entonces ha hecho que mucha gente hoy en día esté súper aficionada. Además tiene también muchísimos más antioxidantes que el café, creo que estaba como en 137 veces más, te ayuda también a bajar el colesterol, a bajar la tensión, tiene muchísimos beneficios. Así que todo el que no lo haya probado, es verdad que al principio puede tener un sabor un poquito peculiar, hay gente que le dice que le sabe como a césped, como a hierba, pero a medida que lo vas tomando, de verdad que uno se acostumbra al paladar y termina gustando. Sabe a césped. Al principio, yo estoy en el principio. A mí todavía me sabe a césped. Pero bueno, está bien saber que el té matcha es un aliado para el corazón, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los alimentos que hay que descartar para tener un corazón sano? Esto es facilísimo. Todo lo que sea ultraprocesado, todo lo que tenga más de 3-4 ingredientes en su composición, porque normalmente suelen tener bastantes aditivos, suelen tener sobre todo sal oculta y esto es lo que más pone en peligro nuestro cuerpo y además también azúcar. No sé si te has fijado alguna vez, pero si compras salsa de soja, por ejemplo, en casa,
uno de sus ingredientes es azúcar. Si compras mayonesa que tú dices, es salada, tiene azúcar, el ketchup, el pan de molde tiene cantidades locas de azúcar. Sí, el otro día había azúcar en el jamón. En el jamón, efectivamente. Y tú dices, pero ¿cómo nos están poniendo azúcar en todas partes y no nos damos cuenta? Y muchas veces hay que tenerle más miedo al azúcar que a la propia grasa, porque el azúcar hace que uno se vuelva diabético y la diabetes al final produce otra cascada que aumenta también el colesterol, produce daño en los riñones, en los nervios, en el cerebro, en todas partes. Es mucho más dañina que tener un poquito el colesterol alto. Pues mira, eso es importante. Tenemos ahí un veneno diario. Y claro, es que está tan rico que al final ya te lo quieres comer. Ya. Pero bueno, de vez en cuando no pasa nada. A lo mejor un 90% de tu alimentación que sea pues productos frescos, productos que uno cocina en casa, y un 10% que sea algún que otro ultraprocesado, algún que otro, bueno, chocolatito de recompensa y aislado. No pasa nada. Todos somos humanos, si no, claro, bueno, que nos quiten ya la vida. Exacto. Sí, sí. Total. La sal, ¿hasta qué punto? Porque el otro día estaba viendo yo un estudio que siempre se ha demonizado, ¿no?, la sal. Y el estudio decía que no es tan así. Que la sal no hay que quitarla completamente, que es infinitamente más peligrosa el azúcar. Sí. Que el polvito que tenemos que evitar entre ellos es el azúcar, ¿vale? Luego hay otro polvito que tenemos que intentar evitar, que lo nombraremos luego. Pero ¿realmente la sal es tan mala como la pintamos o como la hemos pintado? No. Y de hecho hay un montón de estudios hoy en día que no se ponen de acuerdo. Entonces las guías de práctica clínica, en lo que nos basamos todos los médicos para actuar más o menos todos de la misma forma, incluso en hipertensos recomiendan que no quiten absolutamente la sal, porque todos tenemos sal en el cuerpo. Tenemos más porcentaje de sal que de potasio, por ejemplo, en nuestros fluidos corporales. Y esa sal tiene importantes efectos en nuestro cuerpo. Es lo que nos hace mantener la orina con su concentración, nos hace mantener todos los líquidos dentro de los vasitos sanguíneos, que no se escapen para afuera, no tengamos hinchazón. Es muy importante los procesos también de metabolismo. Entonces se ha descubierto que quitarlo al 100% no te corrige la hipertensión, porque encima hay algunas personas que son un poquito más sensibles, algunas que menos, pero en general se debe tomar, aunque sea entre 2 y 4 gramos de sal al día. El poquito de sal que tú le echas a la comida no te va a volver hipertenso perdido. Pero la sal que está oculta en los procesados, sí. Porque está en mucha mayor cantidad. Claro, y ni te lo pone. No, ni te lo pone ni te das cuenta. Todo lo que son pues las aceitunas, a las aceitunas le ponen sal. Y a la aceituna salada, ¿qué necesidad? A las papas fritas, todo lo que tú compres que sea ultraprocesado, si te fijas, tiene unas grandes cantidades de sodio. Por ejemplo, hay unas tortitas que son de maíz, que son de hacendado, no sé si podemos decir la marca. Sí, sí, sí. Que tú dices, ay, son saludables, son con aroma de jamón serrano. Cuando tú miras la cantidad de sal que tiene, es una cosa muy loca. Es lo que podrías consumir de sal en 3 días. Claro. Y no nos damos cuenta. Claro, ya no es tanto el problema de lo que es la sal en sí, sino de cuánto tomamos. Claro. Todo en exceso, claro, obviamente. Exacto. Y la que está oculta y no sabemos, porque cuando cocina uno controla la cantidad de sal que le echa a los alimentos, pero cuando consumes algo que ya viene prehecho, prefabricado, ahí no hay nada que hacer. Vale, voy a hacer doble clic en una cosa que dijiste, porque nombraste ahí, me vino a la mente el supermercado, ¿no? En el supermercado hay unos botitos, no sé cómo se llaman, Danacol o tienen un nombre que es como un botito chiquitito parecido al Actimel, que se supone que tú lo compras para que te baje el colesterol. ¿Y eso realmente funciona? Eso tiene esteroles vegetales y te puede bajar el colesterol hasta en un 5%. No es tampoco una cosa loca. Algo de efectividad tiene, pero si tienes el colesterol muy alto, por mucho que tomes Danacol todos los días, no vas a conseguir reducirlo a los niveles que nos gustaría. Así que Danacol, si tienes un poquito de colesterol, sí, pero si ya es más allá, no. ¿Y para prevenir que te dé colesterol? Te mandas el alimentación. Alimentación y listo, ¿no? Alimentación y sobre todo ejercicio. Mucho ejercicio. ¿Ejercicio hasta qué punto? ¿Ejercicio caminar o correr o gimnasio? Mínimo caminar 30 minutos al día, pero a una velocidad alegre. Que uno rompa a sudar. Si estás caminando como si estuvieras paseando en el centro comercial, eso no hace nada. Mínimo, caminar media hora al día y hay que acompañarlo también de ejercicios de fuerza. Hoy en día está esto súper demostrado que los ejercicios de fuerza, potenciar el músculo,
también hace que mejore nuestro metabolismo a todos los niveles. Sí, incluso en la esperanza de vida, mientras más masa muscular tienes, mejor está todo, vamos. Y la movilidad, cuando uno se va haciendo un poquito más mayor, todo. La verdad es que siempre, sobre todo las mujeres, le hemos tenido como mucho miedo a los ejercicios de fuerza. Pensamos que nos vamos a poner anchas, grandes, y hoy en día se ha visto todo lo contrario. Ahora cada rato salen mujeres mayores en Instagram que te enseñan sus rutinas de ejercicio, que llevan 30 años haciendo pesas y con 80 y pico años se siguen moviendo, siguen haciendo la compra, cocinando, y es espectacular. Debemos hacerlo todos. Bien, pues eso apúntenlo, que hay gente que no hace nada. Me viene otra pregunta. ¿La obesidad, sobrepeso, es un factor de riesgo real para el corazón? Porque te lo pregunto porque yo veo aquí muchas veces que consumo contenido en las redes y hay algunas personas que dan un mensaje que puede ser un poco peligroso. Porque estamos hablando siempre de que hay que aceptarse como uno es, y estoy totalmente de acuerdo, porque eso es lo más sano que podemos hacer. Pero cuando ya eso se puede convertir en un riesgo para la salud, para mí me parece un poco peligroso decirle a la gente que se acepte, ¿no? Siempre que se pueda mejorar. Si no está en tu mano, pues no puedes hacer nada. Por ejemplo, una persona, mira, es que le falta un brazo. Pues si te falta un brazo no puedes hacer nada. O sea, tienes que aceptarte como eres. Exacto. Pero si tienes sobrepeso y no es por ningún tipo de enfermedad que te haya llevado a ello y puedes no tenerlo, yo creo que lo ideal es que no lo tengas. Más que nada por salud. Entonces, la pregunta, ¿es la obesidad o el sobrepeso un factor real de riesgo para el corazón? Muy, muy, muy real. De hecho, 1 de cada 2 adultos aquí en Canarias sufren de sobrepeso y obesidad. Y esto es, vamos, uno piensa que simplemente es algo estético, que te ves, bueno, un poquito más gordito, acéptate, quiérete, ponte un bikini, pero no. Todas esas células grasas, todos esos lípidos extra que tenemos en nuestro cuerpo, esas chichas, como así decirlo, lo que son es un órgano endocrino. Producen hormonas, producen factores inflamatorios y al final eso es lo que desemboca en el resto de factores de riesgo. Desemboca en hipertensión, colesterol alto, diabetes, sobre todo. Diabetes es una cosa muy loca y se ha demostrado que cuanto más controles el peso, más puedes controlar estos factores y más puedes prevenir un infarto. Así que es importantísimo y sobre todo en nuestros niños. Es una cosa muy loca la cantidad de obesidad infantil que vemos hoy en día. La cantidad de desayunos mal dados que le damos a estos niños. Galletas ultraprocesadas, zumos de estos del Tetra Brick que vienen cargados en azúcar, magdalenas. Es que todo, mantequilla, cereales. Yo el otro día fui a un supermercado y estuve analizando una caja de cereales que ponía alto en proteínas y dije, y alto también en B12 y en vitamina D. Vamos a ver qué hay aquí. Le di la vuelta y el segundo componente era azúcar y el primero era trigo. Nos están vendiendo gato por liebre y se lo estamos dando a nuestros niños, que es lo peor. Y se ha demostrado que si los niños tienen obesidad siendo pequeños, el día de mañana van a tener todos estos factores de riesgo de los que estamos hablando y van a tener peor calidad de vida. Y eso es lo que les estamos haciendo. Obviamente. Entonces, para hacer, por ejemplo, un ejemplo de un buen desayuno. Un ejemplo de un buen desayuno, pues sería huevos. Priorizar siempre proteína. Unos huevitos revueltos con una tostada que sea de un pan integral, pero de los buenos, de los que se hacen en panaderías como antiguamente, nada de pan de molde, nada de panes de estos ultraprocesados, con un buen té matcha con avena, un buen cafecito con avena, intentar evitar lácteos, poner alguito más de fruta, verdura, un aguacatito, un poquito de manzanita cortada. Tiene que ser lo más equilibrado posible. Tiene que tener proteína, sobre todo proteína, hidrato y tiene que tener también un poquito de grasa. Pero no ultraprocesados, bollería, azúcar puro y duro. Claro, aquí tengo yo 2 clics, ¿no? El primer clic es esto nosotros como adultos. Pues lo podemos entender, lo podemos hacer, pero hay niños que no se comen ese desayuno. Entonces, ¿qué haces? ¿No desayuna al niño? ¿Lo tienes que obligar? Eso depende de lo que los tengas acostumbrados. Y los otros compañeros, ¿qué desayunaste? Ay, voy unos cereales. Pues yo me comí un té matcha que me sabe a césped de momento. Es más complicado a lo mejor en niños, ¿no? Sí, quizás es más complicado, pero a lo mejor un niño, en vez de mandarle el típico Tetra Brick, el zumito este de frutas que nos mandaban a todos, se le puede mandar un Tetra Brick de leche. Beber leche es maravilloso para los niños. Y esa leche normalmente es como la leche que tienes en casa, pero en un Tetra Brick chiquitito que no tiene azúcar añadido, no tiene nada más. Pues eso es mucho más sano que darle el Tetra Brick de jugo.
Obviamente. Desde luego. Galletas, tú puedes elegir el tipo de galletas que le das a tu hijo. Le puedes dar unas galletas príncipe o les puedes dar unas galletas que sean integrales, con pocos azúcares. Siempre... Más malas. Bueno. Un poquito más malas. Lo que pasa es que bueno, claro. Yo me puedo decir que me gusta mucho el azúcar. Ahora mismo ya llevo 2 semanas sin probarla. Y cuando hago estas cosas ya me tiro un año. Pero sí es verdad que cuando no la tomas, a poco que tomes un poquito de azúcar ya es como ¡qué dulce! Yo creo que al final es acostumbrarse uno a no comer tantas cosas con azúcar, obviamente. Sí. Y al final te acostumbras y no es que te sepa poco, sino que al final estás acostumbrado a comer bien, ¿no? Sí. Otra cosa, el otro clic que te decía, la grasa, comer grasa no es malo. Porque todo el mundo es, no, bajo en grasa, 0% grasa, yo no como grasa para no engordar. Yo creo que eso no tiene mucho sentido. Depende del tipo de grasa. Si es grasas trans, grasa de ultraprocesado, esa grasa es malísima. Pero si te comes un aguacate, que eso es grasa saludable. Aceite de oliva, sí, aceite de oliva, ni nada. Exacto, espectacular. Esas son grasas buenas. La grasa no es nuestro enemigo. El enemigo realmente es el azúcar. Y por allá por los años 80... hubo algún listillo que dijo, los infartos se producen por placas de colesterol. Pues vamos a cambiar las grasas que producen el colesterol por azúcares. Y empezaron a reducir grasas, pero a subir azúcar a todo. Y no se dieron cuenta de que, bueno, no estaban tampoco arreglando un problema, que estaban creando otro mayor. Y al final, así estamos. Hasta en los yogures. Tú piensas que son desnatados, tienen menos grasa, no sé qué, azúcar. Claro. No cambia nada, no mejoras nada. Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Bien, ¿qué opinas de las dietas cetogénicas, ayuno intermitente, etcétera, etcétera? Ayuno intermitente muy bien, porque nos ayuda muchísimo a mejorar nuestro metabolismo, a hacerlo un poquito mejor, por así decirlo, a hacerlo un poquito más activo, y también nos ayuda a reparar tejidos. Ten en cuenta que antiguamente nuestros antepasados no comían 5 veces al día como nosotros, sino que ellos hacían pausas de hoy como a lo mejor en el desayuno y luego hasta dentro de 3 días que no encuentre otra vez comida no vuelvo a comer. Y en ese tiempo el organismo se iba reparando, hacía su reparación celular. Nosotros ahora tenemos la máquina, la amasadora, por así decirlo, todo el día funcionando. Todo el día. Pues al final llega un momento que como no le damos descanso al cuerpo, el cuerpo se intoxica. El cuerpo al final pues necesita un momento de paz, un momento de depuración. Y el ayuno intermitente lo consigue. Y además es buenísimo para bajar de peso. Muy, muy bueno. Nos mete en un déficit calórico sin nosotros darnos cuenta y nos permite en el resto de comidas que hacemos en el día no tener tanta restricción. Así que a mí la verdad es que es un método que yo en la consulta también se lo recomiendo a mis pacientes y tengo pacientes que han tenido resultados espectaculares. Pero de las dietas keto no hay. Está demostrado que consumir tanta cantidad de grasa, claro, no toda la grasa que vas a consumir en esa dieta va a ser buena. No, y encima quitan completamente los hidratos. Claro. Vas a comer grasa por comer. Y quitas los hidratos. Los hidratos es lo que te da la saciedad. Pues al final te vas a atiborrar de grasa, eso va a hacer que te suba el colesterol y va a hacer también que suba una cosa que se llama los cuerpos cetogénicos, que son tóxicos. Son tóxicos para el hígado, son tóxicos para el riñón y al final, si no tienes un buen control médico mientras estás haciendo esas dietas, puedes liar la parda, puedes ir produciendo un fallo multiorgánico poco a poco. Así que eso con mucho cuidado. Claro, el cuerpo entra en cetosis con la misma que comes durante X tiempo. El cuerpo empieza... De hecho, hay un síntoma que siempre dicen, que es que si estás haciendo bien la dieta cetogénica, notarás como un sabor en la boca, puede ser... Y es como, Dios. Sí. A ver, con el ayuno también entras en cetosis, pero es una cetosis más controlada. Aquí es que entras en cetosis y no la rompes nunca, porque siempre estás produciendo más cuerpos cetónicos de la degradación de esas proteínas y esas grasas. Y eso al final... El exceso de cuerpos cetónicos es malo. Claro, yo siempre pienso que la mejor alimentación es la que teníamos cuando no podíamos comer cuando queríamos, que es lo que enumerabas antes. Ahí no decía, voy a cazar, pero solamente voy a coger esto, porque ahora necesito solamente la grasa. No necesito... Bueno, tú comías lo que había. Claro. Entonces, y lo que había tenía todo. Claro. Lo que pasa es que el cuerpo ya es sabio como para saber, vale, esto lo llevo aquí, esto lo desecho. Claro, efectivamente. Pero hoy en día un buen plato equilibrado tiene que ser el plato redondito. La mitad completa tiene que ser verduras, frutas. Y luego de la otra mitad hay que dividir en 2 otra vez
y un cuartito y un cuartito. Entonces, un cuartito tiene que ser hidratos. Los hidratos nos dan saciedad, nos dan energía inmediata. Es lo que consumen los deportistas, porque nosotros no lo vamos a consumir. Y luego el otro cuartito tienen que ser proteínas, pero priorizando proteínas de buena calidad. Todo lo que sea carnes blancas, pechuga de pollo, pechuga de pavo, todo lo que sea pescados o proteínas vegetales, garbanzos, legumbres, todo. Eso nos gusta, nos encanta. Eso para el corazón es maravilloso. Vale, estaremos poniendo el platito por algún lado dividido para que la gente lo vea. ¿Y las carnes rojas? Las carnes rojas tienen una cantidad loca de grasa. Entonces, eso al final, progresivamente, va aumentando la placa de colesterol de las arterias. Ten en cuenta que cada arteria del corazón, lo más grande, lo máximo que miden son 2 milímetros. Los stents que ponemos muchas veces tienen eso, 2 milímetros, 1,5 milímetros. ¿Sabes lo que es eso? Eso es muy chiquitito. De nada que comamos un exceso de grasa y sobre todo de origen animal, eso nos puede provocar un infarto. También depende qué tipo de carne, ¿no? Porque a lo mejor un solomillo que tendrá menos grasa. Un solomillo mejor, pero claro, si te vas a comer unas costillas, las costillas tienen una cantidad de grasa elevadísima. Es verdad que no tienes que restringirlo 100%, pero tampoco puedes darte ese capricho todas las semanas o todos los días. Hay que limitarlo a lo mejor a 2 veces al mes. Y el resto, dieta equilibrada. Vale, yo gracias a Dios no como costillas. Carne roja sí me gusta. Lomo alto está bueno. Pero normalmente le suelo quitar toda esa grasa. Es verdad que viene grasa infiltrada que hay dentro que no ves, que no puedes quitar. Pero obviamente la de fuera siempre se la quito, pero ya no por salud. Si te soy sincero, se la quito porque no me gusta la textura de la grasa. Entonces la quito. Pero bueno, está bien. Nada, bajaremos un poquito el consumo de carne roja. No lo vamos a bajar, ¿no? Bueno, lo intentaremos, ¿no? En la medida de lo posible. Bien, tengo una pregunta aquí y es una curiosidad que tengo, ¿no? Y es verdad que el vino tinto es bueno para el corazón. Lo típico de una copita de vino de tinto al día es buena para la salud. No. Esto es un mito, ¿no? Eso es un mito como una casa. Porque realmente es verdad que tiene muchos antioxidantes, tiene resveratrol, pero el alcohol mitiga esos efectos beneficiosos de esos antioxidantes. Así que la cantidad recomendada de alcohol es 0. ¿No me puedo echar un vino? A ver, Oye, un ¿y vino hay vinos social. sin alcohol? No, yo creo que no, mosto. Pero el mosto tiene mucho azúcar. O sea que tampoco, es peor todavía. Tampoco. Yo. ¿Ves? Que esas son las cosas que yo siempre digo. Yo es que es imposible hacerlo al 100%. Te vas a comer una copita de vino, te A ver, de entra vez en siempre. cuando puedes, pero la norma esa que decían los típicos cardiólogos antiguamente, un vaso de vino al día alegra el corazón. No. Hombre, alegra. El corazón no se sabe. Bueno. Alegrarte te alegra. Alegrar sí, pero bueno para el corazón no es, se ha demostrado que no. Bueno. De hecho, hay gente que cuando bebe mucho alcohol tiene una enfermedad en el corazón que se llama miocardiopatía dilatada y es por la toxicidad del alcohol. Típico viejito pobrecito que está en la calle, que se bebe sus cartones de vino y no sé qué, pues muchas veces sufren eso y tienen el corazón muy debilitado y muy agrandado. Así que cantidad de alcohol, Cero. mejor 0. Bueno, pues nada. Yo... A ver si la gente se va a pensar que estoy haciendo bromas aquí, que soy un alcohólico. Nada, me mando mis copitas de vino si ceno fuera a lo mejor el fin de semana, si almuerzo. Social. Entre semana no tomo vino. Nada más tampoco me apetece, no es exacto. No estoy en casa y digo, voy a abrir mi vino aquí solo. No. Vale. Bien. Vamos a... No sé si más polémico, pero sí unas preguntitas ahí guay. Cocaína. Cocaína. ¿Qué efectos tiene la cocaína sobre el corazón, incluso si lo haces una sola vez? Porque no, es que yo solo lo hice una vez. Ya, pero es que eso... ¿Qué efectos tiene la cocaína? Por una parte te puede producir arritmias. Arritmias que pueden llegar a ser incluso mortales. Y por otra parte tiene poder de cerrar las arterias en general de todo el cuerpo, pero también las del corazón, produciendo constricción y te puede dar un infarto por vasoespasmo. Es peligrosísimo. Y luego encima, si estás consumiendo cocaína, hay ciertas medicaciones que necesitamos poner en un infarto que no podemos poner. Es al final un cóctel molotov. Es mejor evitarlo 100%. Y eso, la cocaína, te lo digo porque lo desconozco. Te acelera el corazón, te lo acelera. a tope, ¿no? Sí. Produce muchas arritmias y también eso puede producir vasoconstricción e infartos. Así que vamos, lo tiene todo. O sea, que cojonudo, ¿no? Ah, Ese sí. es el otro polvito que dije antes. Hay que evitar el polvito que es el azúcar, el polvito que y el polvito Y este. ese otro también, desde luego que sí. Chicos, eviten eso. Chicas, eviten eso. No las drogas, ¿vale? Otra. La marihuana. ¿Por qué te pregunto por esto? Porque
No, la marihuana es saludable, es buena para la salud, te relaja, se utiliza para personas que están recibiendo quimioterapia, se utiliza para un montón de cosas que son, ¿cómo se dice? Médicas, ¿no? Sí, como paliativas, como para el dolor. Sí, que, o sea, que Sí. es algo que incluso en algunos sitios es legal el uso como fármaco. Vamos a verlo así, como tratamiento de algo. Entonces, la marihuana para el corazón, ¿qué tal? No es tan mala como la cocaína, obviamente, pero también tiene sus efectos nocivos. También produce sobre todo arritmias en este caso, sobre todo taquicardias. Y ya no solo para el corazón, sino en realidad cada vez vas a necesitar consumir más porque te produce tolerancia. Con la dosis que consumías antes, pues ya no vas a tener el mismo efecto. Tiene potencial para que la gente que tenga predisposición genética y que no lo sabe, pues se pueda convertir en personas esquizofrénicas, un montón de trastornos psiquiátricos. Así que ya no solo por el corazón, sino por el resto, también es súper aconsejable no meterse en esos mundos. Vale. No a las drogas, volvemos. No a las drogas, y sí al amor. No a las drogas y sí al amor. Bien. Vale, vamos a hablar de preentreno. Preentreno. Vale. ¿Qué es un preentreno para los que no sepan o las personas que están mirando que no sepan lo que es? Para ir a entrenar hay unos polvitos, una sustancia que la mezclas con agua, con zumo o lo que sea y te la tomas para rendir mejor en tu entrenamiento en el gimnasio, ¿no? Y eso obviamente tiene sustancias que te aceleran. Ya sea cafeína, ya sea taurina, ya sea guaraná, no sé lo que tendrán, Ujú. pero aceleran. Entonces, esto para el corazón, Malísimo. Eso mejor tampoco. Creatina sí, de hecho se ha investigado recientemente y se ha visto que dar creatina incluso en personas mayores potencia el desarrollo de músculo, previene que tengan osteoporosis, que tengan osteopenia, y los mantiene activos y vigorosos durante más tiempo, pero el resto de anabolizantes, pues testosterona y todas esas cosas raras que usa la gente, en realidad son vasoconstrictores también, hacen que a uno le suba mucho la tensión y que te pueda dar un infarto entrenando. Eso mejor evitarlo. claro, ahí es donde entramos. Hombre, es que yo tengo la testosterona por debajo del límite, ¿vale? Entonces sí, Si es la terapéutico, ponemos. pues bueno. El médico te la pone a donde tiene que ir. El problema viene cuando la tienes bien y das un exceso. Claro, pero a esas personas que tienen la testosterona baja y el urólogo en este caso les va a poner su testosterona que le hace falta, siempre lo mandan al cardiólogo. Siempre tienen que hacerse un chequeo y controlarse la tensión y el resto de factores de riesgo antes de empezar esa testosterona. Esta gente que lo usa de preentreno lo hace sin ningún tipo de control médico y al final pues pasan las burradas que pasan. Y después no saben por qué. Y después vienen al hospital con un infarto, pero no te saben decir por qué. Claro. y luego ella tan fácil te dice, ¿no sabes por qué? Pues mira, apunta. Todo esto estás haciendo mal. Y es como, anda, vale. Anda. Bien, tema que... el tabaco. Bien. Ya sabemos que el tabaco es lo más chungo que hay para el corazón, ¿no? Y para todo. Para todos. Los pulmones, para el corazón, para la garganta, para la lengua, para todo, ¿no? Pero yo voy a ir un poquito más allá, porque ahora están de moda los vapers. Y es como, ay, el vapor es mejor que el cigarro, porque no lo enciendo, no tal. Bien. ¿Cuál de los dos es peor? ¿Son iguales los dos? ¿Hay uno peor que el otro? No es que haya uno peor que otro. Realmente eso no está muy investigado porque también hay mucha industria detrás que le interesa que no se investigue, que pagan mucho dinero para que nos quedemos ahí y no sepamos más. Pero sí que se sabe que el vapor sigue teniendo una cantidad loca de tóxicos, de óxido nítrico, de cosas que son muy dañinas, no solo para los pulmones ni para el corazón, sino en general para todo. Entonces, la recomendación es no fumar ningún tipo de cigarro, vapor, lo que sea, cigarrillo electrónico. Todo se mete en la misma caja. No se debería fumar. Porque al final es una sustancia externa, es una sustancia que no está bien estudiada, no está bien probada y tiene efectos nocivos que sí que están probados en el cuerpo. ¿Y un puro? Te pregunto por el puro, ¿por qué? Porque supuestamente el humo del puro no se traga. Hombre, al igual eso, bueno, no es, pero seguramente no será lo peor. También puedes fumar sin tragarte el cigarro el humo del cigarro, perdón. Claro, Pero eso al final no tiene sentido. siguen siendo los tóxicos que te entran en la boca.
y tú tragas mientras estás fumando. Al final eso termina entrando también a tu sistema digestivo. Y de ahí se distribuye al resto del cuerpo. Al final es una bobería. Uno que otro se deberían evitar. Uno que otro se deberían evitar. No hay manera de convencer a esta mujer. No hay forma. Bien. Vamos, relojes inteligentes. ¿Hasta qué punto es fiable? Porque yo tengo el Apple Watch en casa, ¿no? Vale. Apple Watch. Para decirlo bien, que si no después me hatean aquí. Y tiene dos sistemas. Uno que te mira los latidos y luego tiene otro que ahora es nuevo, que tú le pones el dedito por un lado y hace una especie de electrocardiograma y te da unas señales de... Entonces, ¿hasta qué punto son fiables estos relojes a la hora de medir el corazón? Pues son bastante fiables. De hecho, tengo muchos pacientes en consulta que vienen porque el Apple Watch se les ha puesto a pitar como locos de que tienen una arritmia concreta que se llama fibrilación auricular. Y te muestran todos los registros porque se guardan automáticamente en el móvil. Y efectivamente, y eso es muy importante porque este tipo de arritmia en concreto es una arritmia frecuente, no es una arritmia maligna, pero que puede ocasionar que a uno se le forme un coágulo en el corazón. Y ese coágulo se puede distribuir a cualquier parte del cuerpo, se puede soltar y puede hacer un émbolo, pues por ejemplo en el cerebro, te puede dar un ictus. En estos pacientes es muy importante la anticoagulación. Anticoagulación desde el momento que lo diagnosticas. Y gracias a esos relojes los diagnosticamos muchísimo antes. Y de verdad, muy, muy bien. O sea, es una buena inversión. Contra todo pronóstico van bien. Sí. Luego hay otros que vienen porque a lo mejor el reloj estando durmiendo les ha marcado 120, 130 pulsaciones y ahí, bueno, pues puede haber un poquito de factor de error, factor de confusión. Le hacemos su holter, está todo normal y bueno, el diagnóstico es mandar a arreglar el Apple Watch, pero eso es los menos casos. Pues fíjate, eso que te iba a preguntar también yo. ¿Una pesadilla no te puede poner el corazón a 130? Sí, claro que sí. La fase del sueño REM, cuando estás con los movimientos oculares rápidos, la fase del sueño es como si uno estuviera despierto. Puede hacer que se acelere el corazón. Vale, entonces, relojes, dedito arriba, ¿no? Dedito arriba. Pero, ¿qué es lo que puede predecir un reloj a día de hoy? O sea, sobre todo arritmias. Arritmia. Arritmia. Un infarto no te puede decir que estás teniendo. Un infarto no. No te lo puede Si el decir. infarto tuviera una arritmia, bueno, te podría dar la pista, Vale. porque empezaría por la arritmia, pero datos como tal para ver que estás teniendo un infarto, no. ¿Y crees que en el futuro habrá alguna manera de que se pueda predecir el infarto con un reloj? Quizás con un reloj como tal, si tuviera alguna otra derivación, porque ahí solamente pones el dedito y te saca una derivación, como un registro, ¿no? Como una línea solamente. Y cuando hacemos un electro usamos 12 cables. Si tuvieran más, quizás sí. ¿No te imaginas un reloj y todo conectado al cuerpo y tal? Una vez vi un vídeo que dependiendo de dónde pusieras el reloj podías conseguir las 12 derivaciones que nosotros tenemos en un electro. Pero claro, mira. ya eso no sé si está probado. A lo mejor Lo sí en el probarán futuro. porque a día de hoy hay cosas que hace 20 años eran completamente impensables. Pues dentro de 20 años que habrá, ¿no? Bien. ¿Y a ti te pasó alguna vez que te hayas asustado por algo que has sentido tú en tu propio corazón? Las extrasístoles. Al principio, cuando yo no sabía lo que eran las extrasístoles, sí que me asustaba. Y luego, hubo una vez que tenía un examen, ahí yo todavía estaba estudiando medicina, pero en unos cursos todavía muy iniciales. Creo que estaba en segundo de carrera o así. Pues una vez estaba tan nerviosa, que me dio una taquicardia, que se me movía el pecho, se me veía en el cuello como me latía el corazón y me tuve que acostar, se me puso todo negro y ahí me asusté. Yo dije, qué cosa tan rara, ¿qué es esto? Bueno, después se me pasó solo al ratito y pude ir al examen normal. Pero me volvió a pasar varias veces y cuando estaba haciendo mi rotación por la parte específica de arritmias, se lo comenté al compañero, al adjunto, y me dijo, probablemente tengas este tipo de arritmia. Eso se podría ablacionar, se podría tratar. Y yo, no, déjame así, que eso me da una vez cada 4 años. Claro, es que... O sea, ¿es mejor saber o es mejor no saber? O sea, mientras más sabes, por ejemplo, tú como cardióloga, tú sabes más que yo 100% sobre el corazón. Entonces, yo a lo mejor tengo un dolorcillo, no le hago caso, pero a lo mejor tú tienes un dolorcillo y al igual te crea como esa... Te hace como más hipocondríaca o no sé. O Depende. eso no tiene que ver. O al saber, estás más tranquila. Yo creo que tienes los dos casos. Si es una cosa chorrada, una punzadita en el pecho y tal, yo ya voy a saber que eso no va a ser un infarto, y menos a mi edad, siendo una mujer joven, los estrógenos todavía me están protegiendo, por así decirlo. Pero para otras cosas sí que, otras especialidades que yo no domino tanto, obviamente, que los estudios de pasada en la carrera y en el MIR, pues ahí sí que hay cosas que yo me asusto y que obviamente pues voy al especialista que toque y le consulto. Eso es así. Claro. Y la mayoría de las veces te dicen,
tranquila, ¿qué tal, no? Sí, la mayoría de las veces te quitan el miedo, pero claro, el poco recuerdo que tengas de la carrera a lo mejor ya está distorsionado con los años, así que hay que tener cuidado. Vale, tengo otra duda. En cuanto cuando hay un paro cardíaco, ¿no? O sea, el corazón se para. Sí. Parada cardiorrespiratoria. Bien. Lo puedes ver en la tele, en las series, en las películas. El típico desfibrilador, ¿no? El chispazo. El chispazo. Todo el mundo afuera, carga, ¡pum! Ujú. Hay veces que eso no se puede utilizar. Entonces, Efectivamente. ¿cuándo se puede utilizar eso y cuándo no? Porque o sea, yo hasta hace poco lo sé porque mi novia es enfermera y me dijo, no, pero es que no siempre se puede utilizar las placas. Entonces, ¿cómo? Yo pensaba que se te para, te pongo las placas y te lo intento, pero es que me dice, no, pero es que si no hay, no me acuerdo qué me dijo, no sé qué, indicio de no sé qué, eso no lo puedes utilizar. Entonces, Exacto. ¿cómo funciona esa placa? O sea, ¿cuándo se puede utilizar y cuándo no? Cada vez que alguien tiene una parada cardíaca, sea en la calle, sea en el hospital, lo que sea, lo primero que hay que intentar hacer es monitorizar a esa persona, ponerle los electrodos para ver qué está pasando eléctricamente en ese corazón que está parado, ¿vale? Entonces, cuando tú lo monitorizas, bien sea con un DESA de estos que vemos en cualquier superficie, en las calles, en los supermercados, en centros comerciales, aeropuertos, o bien sea con el nuestro que tenemos en los hospitales, tú puedes ver si tiene una arritmia. Si tiene una arritmia de las que nosotros consideramos que son malignas, que es una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ahí el DESA automáticamente te va a indicar que lo puedes desfibrilar. Y nosotros, viéndolo ojo a ojo, también indicamos la desfibrilación y lo hacemos sobre la marcha. Pero el resto de las paradas no, porque no hace nada. Simplemente estás ahí dando electricidad por dar electricidad, incluso puede ser contraproducente. Fíjate tú qué curioso, ¿no? Yo eso no lo sabía. Le digo, o sea, que hay veces que no se usa esto. Qué curioso. De hecho, son pocas las veces que se usa en realidad. Claro, por al final el corazón funciona por estímulos eléctricos también. Ujú, claro, pero Si no tienes ese estímulo eléctrico, ¿para qué le das electricidad si no le va a llegar? Sí, exacto, efectivamente. Pero si tiene el estímulo eléctrico loco, por así decirlo, porque tiene una arritmia, si tú lo sincronizas dándole el chispazo, normalmente puedes sacar al paciente incluso de la parada. Vale, Maravilloso. bien. Curioso, ¿eh? El corazón es curioso. Tiene su cosa. Tiene su cosita. Bien, ¿qué es lo más que te gusta a título personal a ti, no? ¿Qué es lo más que te gusta de ser cardióloga? A mí lo que más me gusta es la prevención. A mí, ya cuando la persona tiene el infarto, tiene la insuficiencia cardíaca, tiene el problema, la enfermedad, me gusta tratarlo, obviamente, y ver que recupera su calidad de vida, pero a mí lo que más me gusta es evitar que llegue a ese punto. Y eso muchas veces en las consultas es muy difícil de hacer. Eso aquí en nuestro sistema sanitario se suele llevar a cabo por el médico de cabecera, pero el médico de cabecera está hasta arriba y a lo mejor tiene 5 o 6 minutos para tratar a un paciente. No se puede hacer de forma tan global como nos gustaría. Entonces yo, como trabajo en ámbito privado, la verdad es que en eso sí que me puedo explayar y yo intento tratar todos los factores de riesgo. Normalmente cuando tú vas a una consulta de un médico te suelen preguntar, ¿eres fumador? Y tú dices, sí, no, y ahí se quedan. Yo explico medicación que podemos poner. ¿No lo quieres dejar? Pues mire, yo tengo esta medicación que tiene una tasa de éxito maravillosa. Yo intento ir un poquito más allá para evitar que la gente pues llegue al desenlace. Y eso me encanta. Vale, ¿y cuál es el mayor error que cometemos o que cometen los pacientes a la hora de ir a una consulta? Porque ahora dijiste, lo de eres fumador y muchos te dicen, no, y a lo mejor sí. Bueno, pero cuando empiezas a rascar, las caras al final son las caras. Una persona que te está mintiendo muchas veces ya lo vas pillando. ¿Seguro? No, pues dígame porque es importante. Y es verdad que hay cierta medicación que si yo le pongo pues, a una persona, por ejemplo, que consume cocaína, yo puedo mandarlo al hospital con un infarto si mezclamos cosas que no debemos. Entonces al final cuando vas rascando te lo terminan contando. Pero lo que más cometen errores los pacientes es venir a la consulta nerviosos. No saben qué se van a encontrar, vienen con unas expectativas extrañas y ya cuando se va distendiendo la conversación, cuando va pasando la consulta es cuando se relajan y empiezan realmente a escucharte. Pero al principio llegan todos atacados. Claro, es que al final va el corazón y tal, a ver qué me va a decir, ¿no? Siempre está como ese miedo. Yo no entiendo esto de que la gente mienta en el médico, ¿no? Yo siempre digo, y lo digo a cámara, gente, si quieren mentir, mientan. Yo les recomiendo que no le mientan ni al médico, ni al abogado, ni al psicólogo, ¿vale? Porque va en tu contra. Claro, es que si voy al médico, ¿para qué te miento yo? Entonces, ¿para qué voy?
De todas formas, por nuestro juramento hipocrático no podemos contar nada de lo que nos vengas a decir tú a la consulta. Así que si tú me cuentas que consumes cocaína, yo no voy a ir a decírselo a nadie, no puedo. Claro, obviamente. No puedo, me meto en problemas. Pero que te tengo que decir la verdad, si no quiero jurar. Claro. Porque si, Sí, no te imagínate, bien. soy consumidor de cocaína, fumador, hipertenso, y tú me dices todo eso, y yo te digo, no, yo estoy perfecto, yo no consumo nada. Claro. Oye, pero entonces ¿para qué voy? ¿No? O luego hay gente que viene a consulta y no quiere tomar pastillas. Bueno, caballero, pues si no quiere tomar pastillas, ¿a qué viene entonces al médico? Eso también es lógico. Exacto. Sí, literal. Bien, ¿cómo vamos aquí de tiempo? 1 horita. ¿Nos da tiempo de los mitos y realidades? Lo hacemos, ¿no? Venga. Es que tengo aquí unas preguntitas. Tengo una que la voy a dejar para el final. Y es, si tuvieras que darnos una recomendación, esa la veamos para el final, porque vamos a meter esto. Tengo aquí mito o realidad. Yo tengo cosas aquí, tú me tienes que decir, ¿esto es verdad o no lo es? Vale. Hay algunas que ya hemos dicho, que las saltaré, ¿no? Pero vamos, mira, tengo la primera. El colesterol alto siempre da síntomas. Mito. Mito total. Mito total. Y muchas veces tenemos el colesterol muy alto y no nos damos cuenta hasta que no nos hacemos una analítica, porque eso es una enfermedad silente y que va avanzando a medida que vamos cumpliendo años y no nos damos cuenta. Bien. Hacer trabajo cardiovascular es lo mejor que puedes hacer para tu corazón. Para remodelar el corazón, por así decirlo, para adaptarlo mejor al ejercicio, sí. Pero a nivel metabólico, ejercicios de fuerza. Hay que combinar ambos. No podemos hacer uno solo sin olvidar el otro. Bien. Si no tienes antecedentes familiares, no te tienes que preocupar del corazón. No, eso es mentira. Mito total. Hay muchas enfermedades del corazón que aparecen de novo, que aparecen en una persona sin que tenga ningún tipo de antecedentes. Así que hay que hacer chequeos cardiológicos y sobre todo en deportistas, donde hay una tasa de mortalidad altísima en personas que tienen enfermedades del corazón que no se han diagnosticado. Bien. Un dolor en el brazo izquierdo siempre significa un infarto. No, mito. Mito total. Puede ser también una contractura, puede ser que te pasaste con las pesas y bueno, ahí tuviste una rotura muscular o alguna otra cosa. Pero sí que es verdad que dependiendo ya de la edad de uno y de los factores de riesgo que tengas, sí que un dolor en el brazo podría llegar a preocuparte. Claro, porque ¿qué porcentaje de dolores en el brazo son infartos? Porque yo he tenido 20 dolores en el brazo izquierdo y no Poco, te digo pero un infarto, gracias a Dios, toco madera. a esta edad, poca probabilidad. Bien. Pero a lo mejor en un viejito de 60 años que no hace ejercicio y que estaba en su casa tranquilamente y le empezó a doler el brazo, sí. Claro. Las emociones fuertes, los sustos, pueden producir un infarto, pueden parar el corazón. Pararlo, no, pero sí que puede producir una especie de infarto. Cuando uno tiene un susto se libera mucha adrenalina, que es la hormona del estrés, y puede hacer que se cierren súbitamente las arterias del corazón. Puede generar un infarto. Esas personas, eso se conoce como miocardiopatía de estrés o Takotsubo. Y eso se llama así porque en su momento el corazón se veía como quedaba como las trampas que usaban los japoneses para coger pulpos redonditas. Como si fuera, pues no sé cómo definirlo, la verdad. Las pondré por aquí y las estaré poniendo seguramente en algún lado. Vale. Y eso posteriormente se recupera poco a poco. Pero sí puede pasar. A mí me pasó en el hospital una señora que estaba en el duelo del marido, la pobre, que del disgusto que tenía, ingresó por un Takotsubo. O sea que sí. Sí pasa, Bien. sí pasa. Esta ya la tenemos, el café es malo para el corazón, ya la habíamos respondido. Esta es súper importante. ¿Dormir mal afecta al corazón? Dormir mal afecta mucho al corazón y al metabolismo en general. Si uno duerme mal, al final no tienes estas hormonas que te generan saciedad y al día siguiente vas a estar comiendo lo primero que se te aparece. Eso fomenta obesidad y al final la obesidad está relacionada con todo lo que hemos hablado. Vale. Y ahora voy un poquito más allá sobre esta pregunta. ¿Cuál es la mejor posición en la que podemos dormir que sea la mejor para el corazón? ¿Para la izquierda, para arriba, para abajo, para la derecha? Da igual. En la que te sientas más cómodo, no importa. El corazón está protegido por la caja torácica, entonces da igual la posición que te pongas, que eso no se va a aplastar por mucho que duermas del lado izquierdo, del derecho, no importa. Si estás cómodo durmiendo del lado izquierdo, pues del izquierdo, sin problema. Eso sí, duerme. Eso sí, dormir mínimo 7-8 horas y las mujeres un poquito más. Bien, pregunta. ¿Las personas delgadas no pueden tener problemas cardíacos? No, eso es mentira, mito. Las personas delgadas pueden tener un colesterol altísimo por las nubes, personas también que hagan ejercicio, que tengan una dieta equilibrada por factores genéticos. Así que hay que hacer chequeo todo el mundo, gordito, delgadito, todo el mundo. Perfecto. ¿El estrés
no tiene nada que ver con las enfermedades cardíacas. Ya lo hemos contestado. Mito. El estrés tiene mucho que ver, muchísimo. El estrés nos produce también un exceso de adrenalina, un exceso de hormonas que son proinflamatorias. Entonces, al final, más de lo mismo. Y esta me encanta. ¿Tomar aspirina cada día es bueno para prevenir los infartos? No, eso antiguamente se recomendaba, pero ya se ha visto que no. Tomar una medicación que tiene sus propios efectos secundarios sin ser 100% necesario, totalmente desaconsejado. O sea, yo creo que lo dirán porque como la aspirina dicen que te hace la sangre más líquida. Sí, pero también te aumenta el riesgo de hemorragia. A lo mejor después tienes una pequeña caída, un golpe en la cabeza y puedes tener una hemorragia. Y que no se para eso, ¿no? O una extracción en un dentista, alguna cosa así. Si no es necesario, si un médico no te lo prescribe porque no lo ve necesario, en principio, no. Bien. Bueno, pues con esto terminamos mitos. ¿Tienes alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Yo creo que ha sido un podcast completito. Esta es la última que tenía yo ya para ir cerrando y es, si tuvieras que darnos una sola recomendación, solo puedes elegir una, para cuidar nuestro corazón desde ya, ¿cuál sería? La más importante de todas. Hay muchas. Es verdad que dejar de fumar, pero claro, como no todos fumamos, eso no se puede... Venga, si fumas, dejar de fumar sería la más importante. Y en caso de no fumar... En caso de no fumar, hoy en día, con los sedentarios que somos todos, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Si haces ejercicio y tienes bastante energía, bastante metabolismo basal, si quemas muchas calorías, ya luego la alimentación, pues te puedes pasar un poquito más. Pero por mucho que cuides la alimentación, si no haces ejercicio, si no tienes una buena reserva de músculo, estás perdido. Pues ya lo saben, muévanse. Sean vagos. Bien, pues yo creo que esto ha sido un podcast bastante completo. Angélica, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Y al final, hablar de esto, porque nuestro corazón no es solo, desde mi punto de vista, una cuestión médica, sino es una cuestión de vida, hay que escucharlo y cuidarlo. Y no solo cuando habla a su manera, sino cuando está también en silencio, hay que darle la importancia que tiene y ir a vigilarlo y a chequearlo de vez en cuando. Efectivamente. Bien. Nosotros tenemos la costumbre de brindar normalmente con agua, que es lo que era, y nos ha ido bien. Que el otro día nos dijeron que lo tenemos que hacer con la izquierda para que se repita, cosa que habíamos hecho mal hasta hace 2 podcasts. Entonces, pues Angélica, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y espero que sigas cuidando corazones. Muy bien. Igual que hasta ahora. Gracias. Y que ustedes lo vean. Muy bien.